aviones comerciales en el mundo, y esto es un logro relevante para un país aún pobre, podemos decir, como pobre em términos de per capita, no, como el Brasil es. Más recientemente, hay tres, de los años 80 hasta ahora, hasta hoy, hay dos puntos de inflexión ahí en la historia del país, que fueron la vuelta a la democracia. En 85 Brasil vivió una dictadura militar de 1964 a 1985. Esto es un punto de inflexión en la historia reciente del país. Ahí, con la vuelta de la democracia, las demandas sociales, ¿no?, emergen, la participación de camadas de la población en los asuntos políticos y las tomas de decisiones, y esto empieza essas camadas empiezan a tener un peso en los rumos, ¿no?, del país, y eso terá consecuencias que vamos a ver más recientemente con la aprofundización de los programas sociales y de transferencia de ingresos, que es algo más reciente, que va de alguna forma empezar a corrigir las graves disparidades económicas y sociales que todavía existen ahí en el país. Un otro punto de inflexión fue la estabilidad monetaria, el fin de la inflación, con el establecimiento de la nueva moneda, el real, en 94, en el gobierno de Fernando Henrique, en el gobierno anterior a Fernando Henrique Cardoso, cuando el presidente Fernando Henrique Cardoso era ministro de Hacienda, pero fue en su gobierno en que empezó un año después, en que verdaderamente el país alcanzó la estabilidad monetaria. Ese es un hecho muy importante. Ustedes acá en Colombia no han vivido la experiencia de la hiperinflación que nosotros vivimos ahí en Brasil, sobre todo en los años 80, una inflación que podría alcanzar más de 1000% al año. Es un fenómeno económico que tiene efectos muy desagregadores, ¿no?, en la sociedad, y pues esta hiperinflación, para colmo, ha venido en conjunto con una estagnación económica.
por la qual atravessou o país na década de 80, em lo que se chama hoje a década perdida, não? Quando o Brasil parou de crescer. Isso tuvo efeitos sociais muito negativos. Com a estabilidade monetária em 94, se cria as condições para que o país vuelva a sua trajetória de crescimento, e é isto o que estamos observando em los últimos anos, não? E sobretudo a partir do governo Lula, e además de manter a política econômica do governo anterior, ao contrário das expectativas antes de que fuera elegido, Lula ha hecho mucho en el campo social, en el campo del combate a la pobreza, en el campo del combate a la desigualdad social en el país. E o que se observa é que com os programas de transferência de ingressos que existem aí hoje, o principal se chama Bolsa Família, que é o correspondente ao programa que Colômbia tem, chamado Famílias em Acción, onde o governo transfere mensalmente uma renda a famílias que ganham hasta certo quantidade de ingressos, transfere uma renda e transfere às madres das famílias que se comprometem ou que têm para receber este dinheiro do Estado. Tiene que cumplir dos requisitos: tener los hijos frecuentando la escuela y probar también la ida frecuente a los puestos de salud, ¿no? Entonces, esta es la fórmula en este programa. O que existe hoje é isso. É um país que vem crescendo economicamente, com uma economia diversificada, com parceiros comerciais diversificados, ao contrário eu diria, de la grande parte dos países da região que têm mercados para seus produtos de exportação, muito poucos mercados para seus produtos de exportação. O Brasil tem um comércio exterior bastante diversificado e vende como 25% de suas exportações vai à Europa, como por aí também se acercando a 25% para a América Latina como um todo, 20% para a Ásia, como 12% para Estados Unidos. A verdade é que o Brasil hoje tem, não solamente em América Latina, mas especificamente na América do Sul, um mercado mais importante para seus produtos que a Estados Unidos, não? E o hecho é que esta diversificação de destinos para seus
exportaciones foi muito positivo para que o país não sofriera tanto como outros países em la última crise financeira e atingiu a todo o mundo a partir de 2008, ¿no? Ve o caso de México, que tem Estados Unidos como destinatário de mais de 80% de suas exportações. Quando Estados Unidos entrou em crise, obviamente México lo acompanhou nesta crise. Então, esta diversificação de parceiros comerciais também ajuda a explicar por que o país foi dos primeiros a sair da crise financeira.